Estudio bíblico de el libro de Apocalipsis. Hoy continuamos con el estudio del capítulo 14 y para iniciar, pues recordemos un poco lo que en la clase pasada pudimos analizar. Entonces quiero que te ubiques allí en Apocalipsis 14, verso 1. Dice la escritura: Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de trompeta, dice acá la escritura, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces recordemos qué introducción teníamos allí frente a este pasaje bíblico. El apóstol Juan ve al Cordero y recuerda que te decía que la característica acá era que el Cordero estaba en pie, ya no era ese Cordero obviamente en sacrificio, sino él ya había vencido obviamente en la cruz, y aquí Juan ya le ve obviamente en pie, triunfante, victorioso, y aquí ese Cordero que es Jesucristo obviamente pues ya viene obviamente a traer ese juicio sobre la faz de la tierra. Además dice que él estaba allí sobre el monte de Sión, que caracteriza, que es el monte de Dios obviamente, y era una visión gloriosa en la cual Juan está viendo allí en el cielo como él es acompañado de esos 144,000 que dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Ya habíamos visto en pasajes anteriores en Apocalipsis 7 esos 144,000 que eran sellados obviamente en sus frentes con el sello de Dios, que esos 144,000 lo que van a estar haciendo sobre la faz de la tierra es sencillamente predicando la palabra al mismo pueblo judío para que venga arrepentimiento del pueblo de Dios sobre ese momento de la gran tribulación, ¿cierto? Entonces lo que está mostrando acá es una escena en el cielo donde ellos obviamente van a empezar a glorificar y exaltar el nombre de Dios. El verso 2, estoy haciéndote un resumen de la clase pasada, dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, ¿qué lográbamos analizar allí? Que allí esa palabra voz, ¿sí?, aparece literalmente aquí 4 veces de diversas maneras. ¿De qué maneras? Quiero que lo mires allí. Y dice: y oí una voz, ahí está la primera, como estruendo de muchas aguas. Ahí está la segunda vez que aparece la palabra voz en el original, porque en el original, recuerda que te decía, aparece la palabra pone, ¿sí? P-H-O-N-E, en el griego original, que es ese voz, es ese estruendo que aparece allí en la palabra. Dice el verso 2, la tercera parte, y como sonido, ahí es la tercera vez que aparece la palabra voz como tal, de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas. Entonces la característica que analizábamos acá es que esa palabra aparece específicamente en este solo versículo 4 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que resalta obviamente la voz tronante de obviamente de ese sonido que se escuchaba obviamente en el cielo. Recuerda que te decía que las arpas están representadas por los 24 ancianos. Aquí lo que vemos es la iglesia que ha sido arrebatada antes de la gran tribulación. Entonces lo que queremos analizar acá es que hay un cántico en el cielo donde ya la iglesia obviamente ha sido arrebatada, llevada al cielo, y hay un cántico. Recuerda que la iglesia está para dar alabanza al Señor, y la labor nuestra como iglesia cuando lleguemos al cielo va a ser la de alabarle por la eternidad. Entonces voy a volver a leer el verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus
arpas, o sea, lo que se escuchaba, lo que Juan lograba discernir en ese momento, sí, era una orquesta, un coro celestial que alababa y exaltaba al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Además de eso, el verso 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces lo que está mostrando aquí la palabra es que está ese cántico, y a ese cántico espiritual se unirían esos 144,000 que habían sido sellados en sus frentes. Yo te decía en la clase pasada, si tú quieres verlo con más detenimiento, te invito a que mires la clase anterior. Estoy haciéndote un resumen rápido para que tengas memoria de lo que hemos estado analizando, y lo que está mostrando acá la palabra es que a ese cántico solamente se pueden unir esos 144,000. Sí, de alabar, de exaltar al Señor por la eternidad allí en los cielos. Dice que cantaban ese cántico nuevo delante del trono, obviamente es delante del trono de Dios, dice delante de los 4 seres vivientes. Recuerda que lo que tipifica a sus 4 seres vivientes son las características de Dios mismo. Y dice que, y de los ancianos, ¿sí? Los ancianos es una tipificación directamente de la iglesia como tal. Es decir, que esos 144,000 llegarían al cielo, obviamente, a glorificar juntamente con la iglesia que ya ha sido arrebatada para, pues, obviamente, dar honor y gloria al Señor. Aquí dice en la palabra el verso 4. Verso 3, para que entiendas algo, dice que fueron redimidos de entre los de la tierra, es decir, que ellos finalmente aceptan obviamente a Jesucristo como el Mesías Salvador. Recuerda que esos 144,000 son judíos, son del pueblo de Israel. Y en el tiempo de la gran tribulación ellos serán sellados con el sello de Dios en sus frentes, ¿sí? El enemigo no les podrá obviamente causar daño, y ellos irán predicando al pueblo judío para que venga el arrepentimiento, precisamente reconociendo que Jesús es el verdadero Mesías. Entonces aquí entendemos claramente que han sido redimidos, es decir, han aceptado el pago del precio de Jesús por la cruz, cosa que hoy los israelitas no hacen. Si tú le preguntas a un judío quién es Jesús, ellos dicen sencillamente Jesús es tan solo un profeta, un gran profeta de Israel, pero no tienen a Jesús realmente como el único y verdadero Dios o el Mesías prometido. Dice el verso 4 que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces lo que muestra acá la palabra es que son hombres aparentemente célibes, consagrados a Dios, ¿sí? Es más probable lo que dice segunda carta a los Corintios, y quiero que vayas allí conmigo, y allí ya vamos a empezar a retomar segunda carta a los Corintios. Vamos a observar el capítulo 11, el verso 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 2. Mira lo que dice la palabra. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál es la figura que Pablo está presentando acá? Que en el momento en que somos lavados con la sangre del Cordero, que nuestros pecados han sido lavados, pues somos presentados como una virgen pura a Cristo. Esa es la figura. Cuando en el contexto de Apocalipsis, lo que estamos analizando dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿sí? El problema no es que no hayan obviamente conocido mujer, literalmente si lo viéramos de esa manera, podríamos decir que sí, son hombres obviamente
que nunca conocieron mujer. No es que el hecho de que hayan obviamente tenido un hogar, un matrimonio, se hayan contaminado. Pablo habla obviamente en la carta a los Corintios acerca del matrimonio, y él deja ver que obviamente pues si así lo disponen se pueden casar, o que si no, como él lo dice, por el don de continencia que él tenía, pues él dice que quisiera evitarles obviamente muchas cosas. Pero entonces lo que él está diciendo acá, sí, es que estos obviamente han sido consagrados para Dios. La virginidad acá ha de tomarse respecto a una pureza espiritual. O sea, en otras palabras, son los que han querido consagrar su vida para Dios, son los que quisieron guardar su vida para el Señor, y que no quisieron contaminarse con el amor del mundo. Es lo mismo que sucede cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de nuestro corazón es guardarnos para Él, vivir para Él, no contaminarnos con las cosas que el mundo nos ofrece. Sí, es un compromiso realmente con el Señor, es un compromiso obviamente donde entendemos que somos su novia, y que efectivamente pues él ha de venir por esa novia para presentársela a su padre como una virgen santa y sin mancha. Pero eso solo va a suceder cuando nosotros nos vistamos de incorrupción. O sea, con lo que te quiero decir es que si fuera por nosotros como seres humanos, el Señor nunca vendría por una iglesia santa y sin mancha. ¿Por qué te digo esto? Porque no llegaría el momento perfecto en que Él encontrara una iglesia totalmente santa en las cualidades humanas. O sea, nosotros vamos a ser presentados santos y sin mancha en el momento en que seamos arrebatados. Por eso el apóstol Pablo dice que esto corruptible pues se vestirá de incorrupción. También dice la escritura que nosotros seremos transformados. Esa palabra transformación lleva a que este cuerpo de pecado, de maldad, jamás va a entrar al cielo. O sea, si hay algún creyente que cree que es por sus propias obras que va a llegar al cielo, pues quiero decirte que estás muy equivocado. Es por el sacrificio de la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Lo que está mostrando el contexto de Apocalipsis es que aunque haya un mundo sucio, perverso, como está hoy en día, y va a empeorar en el momento en que el anticristo obviamente se manifieste, ¿qué han hecho estos varones? Se han guardado de toda contaminación, no han permitido sencillamente que el pecado llegue sobre sus vidas, han decidido vivir realmente para Dios, finalmente han aceptado al Mesías. Y aunque van a ser perseguidos, aunque van a ser atribulados, pues ellos deciden voluntariamente caminar con Dios hasta el final. Por eso es que la palabra dice acá, voy a volver a leer Apocalipsis 14, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, está mostrando claramente que ya tienen una dirección, que ellos tienen la convicción de caminar fielmente con Jesucristo hasta el final, ¿sí? Sin importar que tengan que entregar su vida por Cristo, porque esa va a ser la manera en que ellos obviamente heredarán la vida eterna, tendrán que morir como mártires, pero Dios les permitirá obviamente la herencia de la vida eterna, y como lo vamos a analizar allí más adelante cuando estemos analizando Apocalipsis 20, vamos a ver el milenio. Ellos van a ser partícipes del milenio que el Señor obviamente instituirá sobre la faz de la tierra. Entonces ya entendemos, ¿sí?, que esa palabra, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Lo que está diciendo la palabra es que se han guardado de la inmundicia del mundo, han adquirido un compromiso con Jesucristo, se conservarán puros pese a la situación que se esté viviendo sobre la faz de la tierra. Yo pienso que es exactamente lo mismo que sucede hoy en día. O sea, el creyente decide realmente si quiere vivir para Cristo, si quiere guardar su vida para el Señor, si quiere caminar con Dios. O sea, el creyente toma una decisión, porque este mundo está lleno de pecado, de maldad, de perversidad, pero somos nosotros como hijos de Dios quienes decidimos realmente si queremos vivir para el Señor o no. Él no nos está obligando.
Entonces es una figura de obviamente alguien que se guarda en su aspecto espiritual en medio de este mundo perverso y sucio como lo estamos viviendo. El verso 5, estoy en Apocalipsis 14, verso 5, dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Obviamente la palabra nos está enseñando acá, ¿sí? De que realmente ellos son hombres que viven para Jesucristo, de que en sus bocas no ha sido hallado ese engaño, esa maldad como tal. ¿Por qué? Quiero que retrocedas un poco al verso 4. Dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Recuerda que te enseñaba que las primicias bíblicamente son los primeros frutos, ¿sí?, del comienzo de una cosecha. Eso realmente son las primicias. Por eso cuando alguien dice voy a dar las primicias, ¿sí?, de mi trabajo al Señor, si lo viéramos de esa manera, esa persona en su corazón entregaría la totalidad de su primer salario. Imagínate eso es una primicia. Entonces, Dios lo que demanda de nosotros es entregar realmente en nuestros corazones, nuestras vidas. O sea, mucha gente lo toma desde el aspecto material, económico, pero no se da cuenta que lo que Dios está pidiendo realmente es como sucede acá. Dice que estos fueron redimidos dentro de los hombres, o sea, reconocieron el sacrificio de Cristo, su pago o el pago del precio que Cristo tuvo que pagar, y dice que son primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué le interesa al Señor? Al Señor le interesa son nuestras vidas, al Señor le interesa son nuestras almas, a Dios no le interesa nuestro dinero, lo mucho, lo poco que tú le puedas dar. O sea, lo que a Él le interesa realmente es que tú tengas una vida consagrada para Él, un corazón que le rinda culto, adoración al Señor, y este pasaje pues lo deja ver muy claramente. Dice entonces que en sus bocas no fue hallada mentira, y pues nosotros sabemos que el padre de la mentira pues es Satanás, obviamente. O sea, en ellos llega la verdad, y la verdad es Jesucristo. La palabra literalmente que aparece acá en el original griego es la palabra pseudos, te lo voy a deletrear, P-S-E-U-D-O-S, ¿sí? Y cuando hablamos de ese pseudos, es una vida alejada de la verdad. Es una vida que está lejos totalmente de la verdad. En la clase pasada vimos 5 pasajes, 6 con el que estamos leyendo acá, donde Juan específicamente pues habla precisamente de la mentira, que en la clase pasada pues los analizamos, no los vamos a volver a mirar, pero es para que tú lo tengas en cuenta, de que cuando se habla de que en sus bocas no fue hallada mentira, lo que la palabra está mostrando allí literalmente no es que nunca hubiesen mentido, sino que al llegar a Cristo, pues en sus bocas no fue hallada esa falsedad. Ahora la verdad ha venido, obviamente, a sus vidas. Es como nosotros, estuvimos lejos de la ciudadanía de Dios, apartados del Señor, estuvimos en las tinieblas, en la oscuridad, pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, la verdad de Cristo llega fielmente a nuestro corazón, y esa es la bendición grande. Entonces, en este contexto, ¿quiénes están allí? Pues obviamente es una escena en el cielo donde se está glorificando el nombre del Señor, donde aparece una tipificación de la iglesia adorando a Dios, y a esa iglesia se le unen esos 144,000 que son judíos, que han sido sellados en sus frentes. Son los que en el tiempo de la gran tribulación aceptarán a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, y obviamente en un futuro se unirán con la iglesia en el cielo para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que está mostrando aquí la palabra. Cuando la escritura dice que son sin mancha, pues está hablando de que son irreprochables. Miremos por un momento primera carta de Pedro, el capítulo 1, verso 19.
Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. Leamos desde el 18, mira. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mira cómo viene el apóstol diciendo a la iglesia, nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera o de nuestra vana manera de vivir en esta tierra y que desafortunadamente la recibimos por medio de nuestros padres. Esa vana manera de vivir es una vida que está lejos de Cristo, es una vida que está lejos del corazón de Dios. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí? ¿Cómo fuimos rescatados? No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre la que nos limpia y es impresionante el poder de la sangre, iglesia, porque la sangre es la que te santifica, la sangre es la que te justifica, la sangre es la que te reconcilia con el Padre, la sangre es la que nos hace cercanos a Dios. O sea, la sangre de Cristo tiene un poder impresionante, ¿sí? La sangre de Cristo no puede ser usada como un fetiche. La sangre de Cristo es para nosotros en el sentido de que el Padre obviamente nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Él nos ve santos, que esto es algo impresionante, que Él diga de nosotros que somos santos totalmente. Entonces aquí vemos claramente lo que el Señor está repitiendo o replicando aquí en Apocalipsis. Sin perder ahí, vuelve allí a Apocalipsis 14, verso 5, dice, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, la única manera de que un ser humano se presente sin mancha delante del trono de Dios es porque ha sido lavado con la sangre del Cordero. Sería erróneo, sería totalmente equivocado, mi amado, amada que me escuchas, decir que estos hombres nunca pecaron sobre la tierra. O sea, sería ir en contra de las Escrituras, sería ir en contra de lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es que no hay ni un justo, no hay ni uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, eso dice la palabra. Entonces, cuando la palabra está mostrando acá que son sin mancha, son hallados sin mancha delante del trono de Dios, lo que está mostrando la palabra acá es que esos 144,000 fueron lavados con la sangre del Cordero. Y ahora el Padre pues les ve como santos, ahora han tenido acceso a la gloria de Dios, lo mismo que ha sucedido con la iglesia hoy en día. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, tú confesaste tus faltas, le pediste perdón al Señor y le dijiste, Señor, lávame con tu sangre. ¿Cuál era el objetivo? De que la sangre nos limpiara de ese pecado y que el Padre a partir de ese momento pues, nos pudiese ver a través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo nos ve? Totalmente santos. Por eso la sangre de Cristo es poderosa. Entonces, cuidado con la interpretación de este pasaje bíblico, ¿sí? No vayas a ir al extremo de decir, no, es que esos son hombres supremamente santos, nunca van a pecar, nunca. No ese es el contexto. Son hallados sin mancha porque ya han sido lavados con la sangre del Cordero. En medio de la gran tribulación, ellos aceptan sus pecados, sus faltas y reconocen que Jesús es el Mesías, el Cordero de Dios que vino al mundo, ¿cierto? Y ahí son lavados con la sangre del Cordero. Por eso es que la palabra dice acá, son sin mancha delante del trono de Dios. Eso nos debe quedar muy, muy claro. El verso 6, estamos en Apocalipsis 14, verso 6, dice la Escritura, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra
el mar y las fuentes de las aguas. Esto que está mostrando la palabra, hablábamos y alcanzábamos a tocar algo de esto la clase pasada, es la última llamada de la gracia de Dios sobre la faz de la tierra. La palabra dice otro ángel. Recuerda que analizábamos que en Apocalipsis 11, el verso 15, Juan había hecho la última mención de ese ángel, que si tú lo miras, ve allí conmigo por un instante, Apocalipsis 11, verso 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, ese ángel que aparece aquí en Apocalipsis 11 es el ángel encargado de tocar la séptima trompeta. Desde ahí, el apóstol Juan no hace otra mención de otro ángel hasta que volvemos aquí a llegar a Apocalipsis 14, verso 6, que dice que vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí este ángel? Es la última llamada, como te digo, de la gracia de Dios. Ese ángel volaba por en medio del cielo, en medio del firmamento, y se ha colocado en una posición donde todos, absolutamente todos en la tierra pudieran oírle. Mira hasta dónde llega el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que pasa acá? Que pese a que el ángel está dando, ¿sí?, esa predicación del evangelio eterno, los corazones de la tierra están endurecidos. O sea, el hecho de que en ese momento se esté predicando el evangelio no quiere decir de que las almas vayan a venir al arrepentimiento. Estamos hablando de un pueblo sobre la tierra, de una humanidad que ha endurecido su corazón, que antes está ofuscada con Dios, ¿sí? Que sencillamente quiere altercar con Dios porque los juicios de Dios habrán llegado sobre la faz de la tierra y ellos sencillamente estarán indignados contra aquel que aparentemente les está causando tanto daño. Cristo siempre busca las almas hasta el final, pero cada ser humano determinará su destino eterno. Tú y yo determinamos a dónde queremos ir. Cuando hablamos de ese evangelio eterno, sí, hablamos de un mensaje de salvación por medio de la gracia. Recuerda lo que dice la carta a los Efesios, ve allí conmigo, carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, vamos a estar observando verso 8. Dice la escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces siempre la palabra nos está mostrando que obviamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el regalo no merecido, es que los seres humanos podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aclara el Señor acá y dice, es que esto no es de ustedes, es un don de Dios, es un regalo que Dios está entregando a todos ustedes. No es por obras, precisamente para que nadie se gloríe. Si regresamos y retrocedemos a lo que veníamos analizando allí en Apocalipsis 14:6, pues obviamente esos hombres entonces tendrían mucho de qué gloriarse, porque serían hombres perfectos, sin pecado, sin maldad, pero lo que muestra el contexto bíblico no es esto. Entonces el evangelio eterno es un mensaje de salvación por medio de la gracia de Dios. Pero aquí algo curioso es que lo que está hablando la palabra y está mostrando aquí la escritura es de que por fin Dios está a punto de tratar al mundo con justicia y establecer su soberanía sobre la faz de la tierra. Eso es lo que está mostrando acá la escritura. Ese mensaje que está predicando este ángel, voy a volver al verso 6, Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En primera instancia, nosotros podríamos pensar y decir, ese evangelio está siendo predicado pues para que venga el arrepentimiento, pero como te estoy diciendo, la dureza en los corazones es impresionante. Hay 4 menciones en el libro de Apocalipsis
que pese a lo que Dios estaba haciendo, a los juicios que Dios estaba enviando, el corazón de los hombres no se arrepentía. Y es que si nomás nosotros lo estamos viendo hoy en día, si nomás nosotros nos estamos dando cuenta de que hay una humanidad endurecida en su corazón que no quiere escuchar los mensajes de Dios, o sea, cuando hablo de los mensajes son las señales que Dios está mostrando sobre la tierra, cuánto menos nosotros pensamos que en ese tiempo la gente se va a arrepentir. Lo que Dios está mostrando a través de ese evangelio que va a ser predicado es precisamente que ya viene el juicio de Dios, que el Señor establecerá obviamente su soberanía sobre la faz de la tierra. Yo quiero decirte sinceramente, mi amado, amada que me escuchas, que Dios nos guarde de llegar a esa instancia. O sea, Dios guarde las vidas, las almas que van a tener que pasar por la gran tribulación. O sea, no llegamos a imaginar por un solo instante lo terrible que va a ser la tierra en medio del juicio de Dios. Si tú has visto en estos tiempos terremotos, tsunamis, si tú has visto sencillamente aspectos meteorológicos que se salen fuera de lo normal, si tú has visto muerte, hambre sobre la faz de la tierra, yo quiero decirte que lo que va a venir en medio de la gran tribulación va a ser terrible, y Dios guarde realmente las vidas, que realmente en este tiempo de gracia las almas se arrepientan, que vengan a los pies de Jesucristo. Porque lo que dice la palabra, mi amado, se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces él decía que él había sido enviado, ese ángel, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que está mostrando era lo que te decía, es que él está allí en lo alto, donde las multitudes de la tierra pueden escucharle, donde él dice, teman a Dios, y dice, y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Obviamente él está diciendo, teman a Dios, teman al Señor, porque el día de su juicio ha llegado. Imagínense en ese momento de la gran tribulación, donde está pasando todo lo que hemos venido analizando versículo por versículo. Y obviamente se da ese anuncio en el cielo, pero es tanta la dureza en el corazón de los hombres que ellos no van a querer escuchar. Antes se van a empecinar más en su maldad, en su iniquidad, no se van a arrepentir de las obras que hicieron. Pero lo que el ángel está diciendo acá es, así ustedes sencillamente no lo quieran reconocer, y así va a suceder, en el mismo infierno tendrán que reconocer que Jesucristo sí era Dios. Cuando tú miras la parábola del rico y Lázaro, pues tú te das cuenta que en el mismo momento en que ellos mueren, su destino eterno llega. El rico se ve en un lugar de tormento, ¿cierto? Lázaro, que era ese mendigo, al morir ya llega obviamente al cielo, en un lugar de descanso, y el rico, abriendo sus ojos en medio de ese tormento, empieza a llamar, y en la figura se muestra que se le dice es que hay una gran cima puesta entre tú y nosotros, nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá, o sea, cada uno en vida decide su destino eterno. Y es cuando él dice sencillamente que envía a Lázaro para que moje su dedo y lo ponga en su lengua para que él sienta frescura, porque esa llama que está ardiendo ahí le estaba quemando. Pero ahí es donde se habla y dice que eso no va a suceder. Y él dice entonces, permíteme, ¿sí?, que vaya a mis hermanos, y es donde le dicen sencillamente, así los muertos resucitaran y eran testimonio de que el infierno existe, la gente que está aquí en la tierra no creería. Qué impresionante. Qué impresionante lo que dice allí la palabra, porque es la dureza. Aquí hay una oportunidad en este instante que nosotros estamos leyendo, que es en el momento de la gran tribulación, donde el ángel está dando obviamente esa voz para que tal vez viniese un arrepentimiento, pero definitivamente ese arrepentimiento no llega. Verso 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído,
Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Entonces, ¿qué me empieza a mostrar acá la palabra? Aquí vemos tres partes del mensaje y quiero que las tengas muy en cuenta. La primera de ellas es la caída de Babilonia. Esa caída de Babilonia está descrita en la escritura en dos partes. Entonces, en Apocalipsis 17, cuando estemos analizando el capítulo como tal, ¿sí? Está la primera parte de la caída de esa Babilonia. Pero lo que te quiero explicar acá es que la caída de esa Babilonia en cierta manera va a ser en su parte religiosa. La escritura la llama la gran ramera. Es la que le presta apoyo al comienzo del reinado del anticristo, pero después será odio y persecución para ellos mismos. Sí, recuerda que en el contexto lo que el anticristo quiere es unir todas las religiones del mundo en algo que pues nosotros hemos conocido, que es el ecumenismo. ¿El ecumenismo en qué consiste? En que se aceptan de todos los dogmas, de todas las doctrinas, de todos los pensamientos filosóficos y sencillamente se unen para decir sí, todos creemos en un Dios, no hay problema en nuestras diferencias doctrinales. Eso es lo que está pasando desde hace ya muchos años y esa es una base que el enemigo utilizará para que el anticristo obviamente pueda gobernar la tierra desde el aspecto religioso, pero el Señor está hablando en Apocalipsis 17, no lo vamos a leer porque no nos concierne ahorita, solo para que entiendas lo que está diciendo el verso 8 acá de Apocalipsis 14, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Entonces es el debilitamiento de esa Babilonia religiosa. Obviamente ya el anticristo no se va a poder mostrar como ese hombre de paz, de seguridad sobre la faz de la tierra, sino obviamente todo se le sale del control. ¿Por qué, mi amado? Porque en los primeros 3 años y medio, la característica del anticristo sobre la tierra es que habrá una total paz sobre la tierra. Escúchame bien. Todas esas guerras, todos estos conflictos que tú ves hoy en día en el mundo entero, pues quiero decirte que no habrá eso sobre la faz de la tierra. O sea, si hubiese una sola guerra en una sola parte del mundo, pues el anticristo no tendría ese poder, pero esa falsa paz llegará sobre toda la tierra, principalmente sobre Israel. El conflicto que tú ves hoy en día, que es un conflicto de años entre Israel, palestinos y el mundo árabe, ¿sí? Eso lo ha vivido Israel por años. Siempre han querido acabar con este pueblo. Pero en el tiempo en que el anticristo se manifieste, pues habrá una paz total sobre Israel. Nadie se levantará contra Israel y eso es lo que hará que muchos piensen efectivamente que él es el Mesías prometido. Entonces él tendrá un control total, absoluto. Las religiones del mundo lo empezarán a ver a él como el Dios, así lo verán, todas lo verán y dirán, Él es el Dios que esperábamos, Él es el Rey que esperábamos, pero en este momento lo que el Señor está diciendo a través del ángel es que la Babilonia cae, es que eso no va a permanecer para siempre. Cuando mirábamos estos textos de Babilonia, de la gran ramera, en un momento inicial llegábamos a pensar que tal vez era la iglesia tradicional por la perversidad, la maldad que hay filtrada dentro de la iglesia, pero esto lo digo con vergüenza y con tristeza. Dentro de esa gran Babilonia, créeme que también va a estar la falsa iglesia cristiana, que tiene gran poder en el mundo. Escúchame bien esto, tiene un poder económico grande, estoy hablando de la falsa iglesia cristiana. Y Dios va a traer juicio sobre esa falsa iglesia, sobre esos falsos pastores que hicieron mercadería de la fe, que solo usaron el evangelio para enriquecerse, que solo usaron el evangelio para levantar grandes edificios, grandes templos sobre esta tierra, como si Dios habitase en templos hechos de manos de hombres. Dios también traerá juicio sobre ellos.
Por eso se habla de una caída de una Babilonia religiosa. O sea, toda esa falsedad de la iglesia va a ser evidente en el tiempo del juicio de Dios. O sea, se va a ver que todo eso era falso, que todo eso era mentira. Yo te quiero hacer una pregunta. En medio de esta pandemia tan terrible que ha vivido la humanidad, ¿sí? Se hablaba de grandes hombres usados por Dios que tenían el poder, obviamente, de sanar, pero qué curioso que en este tiempo no salió ninguno de ellos realmente mostrando el poder de Dios sobre la tierra. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque son falsos pastores, porque son falsos maestros, porque son falsos apóstoles. Por eso es que pasa eso. Algunos llegaron a salir con ímpetu, con orgullo, con soberbia, a reprender este virus del coronavirus. ¿Y sabes qué pasó con esos falsos pastores? Murieron, porque Dios trajo juicio sobre ellos. Con temor te digo esto en mi corazón, y en el tiempo de la gran tribulación, Dios evidenciará quién es la Babilonia religiosa, la falsa iglesia que está sobre la faz de la tierra. La falsa iglesia que por años ha sabido la verdad, pero que no ha proclamado la verdad de Jesucristo. Y eso es lo triste, iglesia, que hay una iglesia que tiene la verdad en sus manos, pero sencillamente no son capaces de dar la verdad al pueblo. La segunda parte de esa segunda caída está en Apocalipsis 18. Si tú miras Apocalipsis 17, allí nos dan un subtítulo que dice la condenación de la gran ramera, pero en Apocalipsis 18 dice la caída de Babilonia. Esa segunda caída lo que muestra es la caída de la destrucción de la Babilonia económica. ¿Por qué? Todo esto que está viviendo el mundo hoy en día, toda esta economía que está decayendo cada día más y desafortunadamente decaerá cada día más. ¿Por qué tiene que decaer? Porque es la manera en que el anticristo se va a manifestar desde ese punto de vista económico para traer un equilibrio, para que los habitantes de la tierra encuentren en el anticristo a alguien que les va a dar estabilidad económica por medio de la marca de la bestia. ¿No te parece increíble eso? No es casualidad, pero en el tiempo de la gran tribulación, esa falsa estabilidad será evidente cuando la Babilonia económica se venga al piso. Cuando empezamos a analizar Apocalipsis 6, quiero que retrocedamos un poco y recordemos, ve allí conmigo, Apocalipsis 6, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Eso es una caída económica. Si tú encuentras hoy en día que los alimentos están más caros, que la vida se está encareciendo totalmente, pues quiero decirte que en el tiempo de la gran tribulación será imposible realmente comprar un alimento. Mira lo que acabamos de leer, vuelve nuevamente al verso 5. Un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Dónde se pesan los alimentos? Sobre una balanza. ¿Dónde se pesa 1 libra de carne? Sobre una balanza. El pollo sobre una balanza. Y dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Lo que está mostrando ahí la palabra es el salario de todo un día para comprar cebada, imagínate. El salario de todo un día de trabajo para poder comprar una pequeña cantidad de cebada. Es el ejemplo que el Señor coloca. Cuando tú vas a los supermercados hoy en día, tú encuentras que los alimentos están encarecidos. No es el tiempo que narra Apocalipsis 6. Pero lo que te estoy mostrando es cómo sencillamente va a venir esa desestabilización económica sobre la faz de la tierra.
Además de esto dice el verso 7, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, mira lo que dice la palabra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Con qué matará? Con hambre. La gente morirá de hambre, o sea, después de que viene esa estabilidad económica que el anticristo aparentemente tratará de mostrar sobre la tierra, pues todo se le vendrá abajo cuando los juicios de Dios lleguen sobre la tierra. Y una de las partes que se va a ver afectada es la economía. Entonces ya la gente obviamente estará enfocada, encerrada, pensando en cómo cubrir el alimento de un día, o sea, serán tiempos bien difíciles. Entonces, cuando la palabra habla de esa caída, de esa Babilonia, lo dividimos en dos partes, cae la Babilonia religiosa, pero también caerá la Babilonia económica. Eso es lo que la palabra nos está mostrando. Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando estamos analizando Apocalipsis 14:8, otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Entonces Apocalipsis 17 y 18 muestra que es Roma. ¿Por qué sabemos eso? Primero, porque es el centro religioso de mayor poder. Allí radica el Papa. Dentro de Roma hay un estado interno que es el Vaticano. Y desde allí gobierna la iglesia tradicional, que es la iglesia católica. Entonces muestra claramente que allá hay un centro de poder, tanto religioso como económico. O sea, la iglesia católica es supremamente rica, sin decir la falsa iglesia cristiana, como también tiene cantidad de dinero. Todo esto a costa de ¿qué? De la fe de los seres humanos. Pero una fe que ellos mismos han desviado y han desenfocado, ¿sí? Cuando tú ves al Papa, a él le veneran políticos, allí llegan grandes mandatarios, ministros, presidentes y veneran al Papa, y cuando llegan allí, obviamente a Roma, se arrodillan ante él, le besan la mano, le besan el anillo. O sea, hay una reverencia total, en un desconocimiento total de lo que dicen las escrituras, empezando que el Señor dijo, no llaméis por Padre vuestro a nadie en la tierra, solo tienes un Padre y pues Él está en los cielos. Entonces, cuando miramos al Papa, el Papa es la máxima autoridad de la Iglesia, y cuando lo comparan a la luz de la palabra, si la palabra dice algo, pero el Papa llega a decir algo totalmente contrario, pues la palabra de él va por encima de la palabra de Dios. Mira hasta dónde llega sencillamente el engaño del enemigo. Pero eso no solo pasa en la iglesia católica tradicional, eso también pasa en la falsa iglesia cristiana. Es cuando tú encuentras que la escritura dice algo, pero encuentras que muchos dicen, pero es que mi pastor dijo que eso no es así. Es exactamente lo mismo. Yo no puedo ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. La máxima autoridad para mí es el Señor, y obviamente a través de su palabra. Entonces, cuando la palabra me está diciendo acá en Apocalipsis 14:8 que ha caído Babilonia, la gran ciudad, pues obviamente vendrá una caída total sobre ese centro allí en Roma, en el Vaticano. Dios juzgará, ¿sí?, la maldad, la iniquidad, porque ellos conocen la verdad. Lo que pasa es que no la quieren dar a luz. Esto no lo digo yo, hermano. He conocido ex sacerdotes, gente que estuvo en la iglesia católica, ¿sí? Y ellos me decían en varias ocasiones que cuando ellos obviamente van ascendiendo en las jerarquías que tienen ellos, pues obviamente a ellos les hacen hacer un pacto en el cual ellos no pueden proclamar la verdad, sino solamente lo que el Papa diga, a través de sus cónsules, a través de lo que él dice, de sus escritos, porque para el que no lo sabe, cuando ellos llegan al papado, ellos hacen unos escritos, y a través de esos escritos es que la iglesia tradicional se rige.
Entonces no es mentira, o sea, ellos conocen la verdad, lo que pasa es que no quieren dar a conocer la verdad de Jesucristo. Es como cuando un pastor o aparente pastor conoce la verdad, pero él no da a conocer al pueblo la verdad que está escrita dentro de la palabra. Ahí nosotros como pastores estaríamos errados, equivocados, porque queremos esconder la verdad de Jesucristo. La segunda parte, como estamos hablando acá, está en Apocalipsis 17 y 18, que muestra claramente que esa caída de Babilonia y esa gran ramera, pues hace referencia directamente a Roma, que es donde está el centro religioso de más alto poder, ¿sí? Una segunda característica allí es que el centro del nuevo imperio europeo, ¿sí? Allí es donde dominará el anticristo durante la gran tribulación. ¿Qué quiero decirte con esto? Ya hemos analizado que el anticristo saldrá de Europa, que 10 naciones de la tierra le entregarán un poder absoluto, ¿sí? Ya te he dicho que las naciones de América en la profecía bíblica no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Si miramos a la luz de la palabra, nos tenemos que enfocar hacia lo que es Europa y Asia, porque eso es lo que muestra el panorama profético como tal, y desde allí el anticristo dominará, ¿sí? Durante la gran tribulación. Obviamente su centro se enfocará en Israel cuando el templo sea construido, y como lo hemos dicho en otras ocasiones a través de la luz de la palabra, él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, ese es el objetivo principal, que él se haga pasar como el Mesías prometido. Entonces definitivamente la palabra nos está dando esa luz. Entonces quiero recordarte, en este pasaje de Apocalipsis 14:8, estamos hablando de esa caída de esa Babilonia. Lo primero que te dije fue de esa caída misma, que son dos caídas, una que es en el aspecto religioso, otra en el aspecto económico. La segunda parte de este mensaje pues se basa obviamente de que el centro literal es allí en Roma, donde está ubicado el Papa. Sí, para muchos equivocadamente siempre están esperando al Papa que suba, porque muchos han visto equivocadamente que ese Papa podría ser el anticristo, pero quiero decirte que bíblicamente la palabra no nos deja ver esto, porque el anticristo será un estratega militar y político. Y cuando tú ves los papas, pues los papas solamente están enfocados en el ámbito religioso como tal. Y la tercera parte del mensaje, que está aquí en Apocalipsis 14, verso 8, quiero que mires allí nuevamente. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Cuál es esa gran ciudad? Ya vimos que es Roma, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué está mostrando entonces aquí la palabra? La perversa actividad, ¿sí? Cuando se habla del vino de la ira de Dios, quiero que mires Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿De quién está hablando? Miramos el contexto, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo, dice, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá. Es decir, él está diciendo acá: todo aquel que se rinda en ese tiempo de la gran tribulación al anticristo, que adore la imagen, pues tendrá que beber del vino de la ira de Dios. Y dice: del vino de su fornicación. Miremos por un momento Apocalipsis 17, verso 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Qué impresionante esto, ¿no? Porque es que la fe se ha tomado durante todas las eras de los siglos como parte de algo que muchos utilizan para beneficio propio, sin querer realmente que las almas lleguen a conocer la verdad de Jesucristo. Eso es lo triste.
Y si nosotros tenemos la palabra, tenemos el evangelio, es para predicar la verdad. Tú y yo tenemos que predicar lo que está escrito, no lo que a nosotros nos parece o lo que a nosotros nos convenga. Tenemos que predicar lo que está escrito, lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y aquí está diciendo que muchos han fornicado con ella, con la gran ramera. O sea, se han hecho parte. No han querido, obviamente, mostrar la verdad. Y el testimonio que te daba delante del Señor es real, que he conocido ex sacerdotes que salieron de la iglesia tradicional, porque ellos conocían la verdad y obviamente ellos, en su corazón deseaban servir a Dios, apartarse para Dios. Pero ellos no estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo a un hombre, guardando un pacto que el hombre les había hecho hacer, ignorando voluntariamente el pacto que Cristo había hecho por todos nosotros en la cruz del Calvario, que es la sangre del pacto del Hijo de Dios. Y ellos salieron de ahí para la gloria del Señor. ¿Y saben qué más me contaban ellos, mi amado? Que después de ellos haber renunciado, ellos fueron perseguidos realmente por la misma iglesia para querer acabar con ellos, hasta con sus propias vidas. Muchos sufrieron persecuciones por su propia vida. No te estoy hablando falso, Dios es testigo de lo que te estoy diciendo, mi amado, que es verdad, es real. Cuando la palabra dice acá, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, pues sencillamente es cuando se une lo que es luz aparentemente con las mismas tinieblas. Eso no tiene razón de ser. La fornicación en la Biblia no solamente es una fornicación física. En la palabra también se habla de una fornicación espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una vida se rinde a dioses diferentes al Dios verdadero. Por eso es que en muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando están profetizando Isaías, Jeremías, Ezequiel, vemos textos donde el Señor habla fuertemente y Él dice, ustedes han fornicado con dioses ajenos. Ellos habían apartado sus corazones del único y verdadero Dios. Entonces, aquí lo que vemos en Apocalipsis 14, verso 8, la última parte, donde el Señor está diciendo a través del ángel, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso es lo que hizo la falsa iglesia sobre la tierra. ¿Sí? Es un vino embriagador el que va a venir, un vino ardoroso. Cuando la palabra dice, ¿sí? Los han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, pues un mandamiento que Dios dijo. El Señor habló y dijo, amarás al Señor tu Dios, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Ojo con lo que él dice ahí, fuerte y celoso. Si hay un pecado que Dios abomine, no queriendo decir que hay pecados más graves que otros, pero si hay un pecado que el Señor abomina realmente es la idolatría. Escúchame bien esto, que las vidas, los corazones se rindan a dioses ajenos. Ven, te hago una pregunta. Escuchábamos en días pasados que el país en este momento más afectado por el coronavirus es India, que están muriendo miles de personas. Sí, diariamente, que es impresionante la cantidad de muertos que hay en India. Pero cuando tú investigas el trasfondo de India, tú te das cuenta que es el país más idólatra que hay sobre la tierra. India. Tienen dioses de todas las cosas, dioses falsos. El juicio de Dios no es en vano. Y eso en parte es el celo de Dios por la idolatría que hay. En la iglesia actual, en la iglesia cristiana, las ovejas no pueden hacer de su pastor un ídolo. No lo pueden exaltar ahí hasta lo sumo por encima de Dios. No pueden creer que Él es un hombre que nunca se va a equivocar. Los pastores también nos equivocamos. Los pastores también desafortunadamente fallamos delante del Señor. El único que nunca te fallará realmente, ¿quién es? El Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso la Escritura dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién debe estar tu mirada? En Jesús.
Muchos dicen, no, es que yo no volví a la iglesia porque pasó esto con mi pastor, pasó esto con mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? Puestos los ojos en quién, en Jesús. Él nunca se ha equivocado ni se equivocará. Pero cuando hay una humanidad que coloca sus ojos sobre la iglesia, pues está totalmente errónea. Cuando nosotros miramos todo esto, la influencia que tiene la iglesia hoy en día es tremenda, es destructora, es seductora, es embriagadora en muchos casos, ¿sí? Y si lo hablamos directamente allí en el Vaticano, pues ellos ejercen una autoridad demasiado fuerte. Y por eso no me quiero enfocar solamente en la iglesia tradicional, porque es que cuando yo miro esto, la influencia que tienen los falsos pastores, los falsos apóstoles hoy en día es impresionante. Es impresionante. La gente definitivamente peca, como lo dice la Escritura, porque no tiene conocimiento, porque no lee las Escrituras, porque no lee la palabra. Hay enseñanzas terribles hoy en día desde los púlpitos, desviadas totalmente de la verdad que es Cristo. Hay una influencia seductora donde las almas se dejan seducir, y eso es lo que la palabra está mostrando acá. Esa gran Babilonia, esa gran ciudad ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, la ira de Dios va a venir, el juicio de Dios va a venir. La gente no tendrá excusa, la gente no podrá decir delante del Señor, nunca lo supe, nunca me lo dijeron, nunca me lo advirtieron. No, iglesia, Dios está advirtiendo, Él está hablando. Las señales sobre esta tierra están hablando. Lo que pasa es que hay corazones endurecidos que no quieren darse cuenta. Hay personas que están engañadas en lugares donde solo quieren aprovecharse de ellos, de su fe, y por más de que se les predica la verdad, ellos no quieren venir a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Hay personas que llevan años en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Años, son personas religiosas, son fariseos. Se muestran dignos, pero no nacen de nuevo, no quieren venir a la verdad. Y hay que venir es a Cristo, hay que venir a los pies del Señor. Mira lo que dice acá, verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano. Esa es la marca que nosotros veíamos en Apocalipsis 14. Mira, Apocalipsis 13, verso 16. Apocalipsis 13, verso 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está. La marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Es clara la escritura. Y si lo comparo con Apocalipsis 14, verso 9, que es lo que estamos leyendo, ese tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, el que adora a la bestia y a su imagen, ese recibirá la marca en su frente o en su mano. Es decir, esos habitantes de la tierra en ese momento adorarán a la bestia. ¿A quién es la bestia? El anticristo. A la imagen. ¿De quién es la imagen? Del anticristo. Ellos le adorarán. Sencillamente le rendirán culto y dirán, este es nuestro Dios, este es nuestro Salvador. Pero el Señor dice, a través del ángel, verso 10, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí ya el Señor está hablando de una condenación eterna en el infierno, para esas personas que le rendirán culto a la bestia y a la imagen de la bestia, es decir, del anticristo, porque no quisieron recibir el amor de la verdad. Quiero que retrocedas por un momento, ve allí conmigo, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mira lo que dice la escritura.
Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Hablando del anticristo, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Desde aquí ya el apóstol Pablo está diciendo, todos los que no quisieron recibir a Cristo, ¿sí?, con ese engaño de iniquidad que traerá el anticristo sobre la faz de la tierra, porque ellos no quisieron recibir el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, para ser salvos. Dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por eso es que te explicaba en clases anteriores, algunos piensan que después del rapto la gente podrá hallar su salvación de una manera fácil y decir, sí, Señor, ya viniste, ahora sí estoy arrepentido, perdona mis pecados, pero lo que ignoran son las escrituras, porque la palabra dice que después del arrebatamiento, cuando el anticristo se manifieste, Dios mismo enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿La mentira de quién? Del anticristo, en cabeza de Satanás, obviamente. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué impresionante esto, iglesia. Qué impresionante. Dios mismo enviará ese poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados todos. ¿Dónde van a ser condenados? En el infierno eterno, lejos de Dios, separados de la gloria de Dios, porque no quisieron creer a la verdad, sino que se complacieron en su injusticia, en su maldad. Entonces aquí lo que sencillamente el Señor está anunciando, vuelve a Apocalipsis 14, el verso 9, ya lo analizábamos, verso 10, dice, él también beberá, los que hayan adorado obviamente al anticristo y a la imagen del anticristo, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces aquí se está anunciando el castigo para todos los que han adorado a la bestia, al anticristo. Cuando la palabra dice vaciado puro, está diciendo sin rebajar, un juicio peor y un castigo peor, ¿sí?, que el de la madre de las prostitutas. ¿Cómo es esto? Apocalipsis 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, si va a venir juicio, escúchame bien esto, para esa gran ramera, pues para todos aquellos que hayan adorado la imagen de la bestia, el castigo será peor, más grande. Alguno dirá, ¿por qué Dios es malo? Dios no es malo, Dios es justo. Él es bueno y Él está brindando la salvación hoy en día, pero el problema es que muchos obviamente no lo quieren recibir, ese amor de Cristo en sus corazones. Entonces mira lo que dice la palabra en el verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios. Aquí lo vamos a dividir en 5 partes para que anotes allí en tus apuntes. Primero, lo que la palabra está diciendo es que esos que hayan rendido culto y adoración a la bestia, pues van a ser atormentados, ¿sí? Eso va a ser algo duro de soportar. La palabra correcta que aparece en el griego acá es basanizo, te lo deletreo, B larga A S A N I Z O, basanizo. Ese basanizo significa es que eso es algo duro de soportar. ¿Y quién podrá soportar el infierno? Nadie. Nadie, mi amado. De verdad que Dios guarde cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de caer a ese lugar. La gente ignora que ese lugar es real. Y si ellos no aceptan al Señor y quedan para la gran tribulación, pues tendrán que vivir ese tormento eterno, serán atormentados por los siglos de los siglos. Por eso es que la palabra dice acá en el verso 11, y el humo de su tormento sube ¿qué? Por los siglos de los siglos. La palabra me está mostrando entonces en el verso 10, la última parte, serán atormentados con fuego y azufre.
La segunda parte que te quiero dar a conocer acá es que habla del azufre, y eso es una referencia directa al infierno eterno. Para ninguno es un misterio que el centro de la tierra, pues obviamente es fuego. Se habla entonces de que el infierno está debajo de la tierra y la escritura nos lo deja ver. Quiero que vayas allí a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 9. Filipenses 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ojo con esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra, ¿qué es? El infierno. Y lo que muestra este texto literalmente es que allí se doblará también toda rodilla, confesando que Jesús es el Señor, pero desafortunadamente eso a ellos no les servirá absolutamente de nada porque pasarán una eternidad lejos de Dios en el infierno eterno. Verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todos aquellos que en vida se negaron a creer en Jesús, que le rechazaron, que dijeron Dios no existe, pues al caer en el infierno tendrán que reconocer quién era Dios. Porque el castigo que van a vivir allí, hermano, es algo que nuestra mente no lo logra imaginar. Vuelve allí a Apocalipsis 14, vamos al verso 11. Mira lo que dice la palabra acá. Verso 10. Dice, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. ¿Qué me está mostrando entonces aquí la palabra? Pues que este juicio obviamente resulta insoportable. Cuando dice delante de los santos ángeles y del Cordero, es que obviamente pues el Señor verá los que caerán allí. Dios es el único que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. En el texto bíblico, en los evangelios, el Señor exhorta y dice, temed a aquel que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Y el único que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno es Dios mismo. No es Satanás. Satanás no controla el infierno. El infierno de por sí hoy en día no está abierto en su totalidad. El lago que arde con fuego y azufre no está abierto, pero sí hay un lugar de tormento donde están cayendo las almas de aquellos que sencillamente no quisieron reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas. La parábola del rico y Lázaro nos da una idea clara sobre esto. Algunos piensan equivocadamente que al morir, ¿sí?, ellos quedan en un estado donde esperan hasta el día del juicio final, pero yo quiero decirte que esto no es así. De la misma manera como el cielo es inmediato, como sucedió con el ladrón que fue crucificado con el Señor Jesucristo, y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dio un estado de tiempo donde le dijo, hoy apenas mueras estarás conmigo allí en el cielo. De la misma manera, cuando una persona muere sin Cristo, irá a una condenación eterna inmediatamente, no al lago que arde con fuego y azufre, porque ese lugar solo será abierto en el juicio ante el gran trono blanco, pero ya hay un tormento en el alma y en el espíritu de esas personas. Además, la palabra dice entonces que estaban delante de los santos ángeles y del Cordero, a la vista de ellos. ¿Sí? Es decir, ellos recordarán, mirarán y se darán cuenta que perdieron la oportunidad de ir al cielo. Estos que están en medio de la gran tribulación tendrán que sufrir ese tormento eterno. Todos los que han muerto durante la historia de la humanidad sin Jesucristo, pues desafortunadamente, iglesia, tendrán que vivir ese tormento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si alguno piensa que Dios es malo por esto, quiero decirte que Dios no es malo, porque Dios ha brindado la oportunidad, ha mostrado el sacrificio de su Hijo, ha tenido misericordia, la gracia de Dios está sobre la tierra en estos momentos, pero son los corazones duros los que no quieren venir a los pies de Cristo. Si hoy yo encuentro una iglesia dura, aparentes cristianos que dicen tener al Señor, pero sus corazones están duros, ¿qué podemos esperar de los que no tienen a Cristo?
¿Qué podemos esperar de los que no conocen al Señor? Ese tormento, como dice la palabra, verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La cuarta característica aquí es que sube por los siglos de los siglos. Es un tormento para siempre, por la eternidad. No es un día, no es un año, no son unos cuantos meses. El tormento eterno será por los siglos de los siglos. Así como la gloria eterna para aquellos que hayan querido recibir a Cristo será por los siglos de los siglos. Y dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Escritura? No tienen reposo. No es que sea un momento de tormento, no tendrán reposo. Todo esto porque Dios ha traído su juicio, porque Dios manifestará su gloria, porque el Señor mostrará su soberanía y que el anticristo, ni el diablo, ni el falso profeta reinarían sobre la tierra, sino que Dios mismo es el que reinaría. Y que todo aquel que hubiese rendido culto y adoración a la bestia y a la imagen de la bestia, pues tendría que ir a ese lugar de tormento que describe la palabra, donde dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. Y dice aquí la palabra, versos 12 y 13. Y aquí vamos a terminar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén y amén. ¿Qué está mostrándome entonces aquí la palabra? De esos santos que en medio de la gran tribulación reconocerán a Jesús. Por eso el Señor dice, aquí está la paciencia de los santos. Porque en medio de ese tiempo difícil que estará sobre la tierra, estos judíos que finalmente llegarán a los pies de Cristo, sí, guardarán los mandamientos de Dios y colocarán su fe en Jesús. Es decir, es un tiempo donde ellos deben perseverar, y la palabra misma me lo está diciendo. Vuelve al verso 13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, dichosos, gozosos, los que de aquí en adelante los muertos que mueren ¿en qué? En el Señor. La única manera para que ellos hallen su salvación va a ser muriendo. ¿Por quién? Por Cristo, entregando su vida por el Señor. Ahora te hago una pregunta, si muchos hoy en día no son capaces de entregar su vida a Dios, el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. El Señor habló de negarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo habló y dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué estaba mostrando él a través de esto? Que ya al estar Cristo en nosotros, morimos a nosotros mismos. Morimos dentro de nosotros mismos, a lo que queremos, a lo que deseamos, y ahora Cristo es el Señor de nuestras vidas. Pero en medio de la gran tribulación el Señor está diciendo, no lo digo yo, lo dice el Señor, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Lo que está mostrando acá es los padecimientos que ellos han resistido, que han aguantado, y las obras que han manifestado lo genuino de su fe. Cuando la palabra dice, porque sus obras con ellos siguen, sus obras tendrán que demostrar que realmente sí han creído en el Hijo de Dios, el Cordero que vino al mundo para quitar el pecado de esta tierra. La verdad, iglesia, los tiempos cada día están más cercanos y se acortan. Y cada vez que leemos y estudiamos Apocalipsis nos damos cuenta que este tiempo va a llegar. Y Dios guarde realmente nuestras vidas, vuelvo y te repito, la de los tuyos, de llegar a ese momento. Porque ese momento va a ser muy difícil sobre la faz de la tierra. El Señor hoy ha hablado abiertamente de ese lugar, de ese lago que arde con fuego y azufre, del infierno mismo,
que todos los que en ese tiempo queden en medio de la gran tribulación y hayan adorado al anticristo y a su imagen, solo tendrán un lugar donde reposarán. Y cuando digo reposarán, es que pasarán por el resto de sus días eternamente en el infierno mismo. Por eso Dios hoy quiere brindar el cielo. Por eso el Señor desea hoy que nosotros estemos con Él para siempre. Pero cada ser humano decide. Creo firmemente a lo que dice la palabra. Creo firmemente a lo que Dios nos dice. Creo firmemente que los tiempos están cercanos. Creo firmemente que Cristo está por venir entre las nubes. Así muchos digan que todavía Él demora. Yo quiero decirte, iglesia, en el Señor, Cristo está muy cerca. Más cerca que nunca. Conozco hace 21 años, 22 años del Señor. Y desde el mismo momento en que conocí al Señor, amé la palabra, amé la promesa de su advenimiento, de que Cristo volvería por su iglesia. Pero ya que han pasado estos 22 años y al ver todo lo que ha sucedido y lo que la palabra ha tenido cumplimiento, yo puedo decirte con radicalidad, Cristo se acerca, Cristo viene pronto. Y tú necesitas un genuino arrepentimiento y necesitas llevar las almas a los pies de Cristo, porque esto que hemos leído hoy en la palabra no dejará de cumplirse. Tristemente muchos irán a una condenación eterna sin el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta hora que su presencia esté con nosotros y que esta clase haya sido de bendición y edificación para tu vida. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, el honor en esta hora y te pedimos, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que haya arrepentimiento en las vidas y en los corazones. Permítenos llegar a muchas más vidas. No dejes que menguemos en nuestra oración, en nuestra búsqueda de ti, en esa oración intercesora por los que no te conocen, Señor. Llévanos a pedir día tras día, a predicar el Evangelio, porque tu venida está más cerca que nunca. Bendigo cada vida que en esta noche se unió a esta transmisión y que escuchó, Señor, este estudio acerca de este libro precioso que tú nos has entregado. Te damos el honor y la gloria. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, qué bueno que se hayan conectado en esta noche. Comparte esta clase allí en tu perfil para que otras vidas la escuchen y muchas más vidas puedan seguir llegando al conocimiento de la verdad. No olvides, Cristo viene pronto y el que esté preparado se irá con Él. El que no, tendrá que sufrir el vino del furor de la ira de Dios sobre esta tierra. Dios te guarde y te bendiga.